del niño. Y el 19 y 20, el 19 y el 21 estaríamos terminando, digamos, esta parte de enfoques. Y una vez que terminemos enfoques, tendríamos que dar nuestro control de lectura. Del mismo texto, voy a seleccionar las páginas y les voy a decir de tal página, lean para dar el control de lectura. Ya, otra cosa, el control de lectura lo vamos a hacer virtual porque ya en otra materia hemos decidido hacer virtual. ¿Por qué? Porque hay problemas todavía de aula, ¿no? Y además se perjudica toda la mañana si queremos dar presencial. O no sé, o tal vez ya están dando algunas cosas presencial. Me pueden informar para que yo también sepa. ¿Qué dicen, Eh, joven? Licenciado, Señoritas solo joven. se está dando presencial, bueno, semipresencial, la materia de diseño y diagramación, ya que es práctico. Ya, pero ustedes desean, por ejemplo, digamos, tendríamos que dar así al azar, les digo, el martes 26 o el jueves 28. Entonces, ¿estarían dispuestos a ir a la carrera, al INSA, o cómo lo ven, o cómo están haciendo? Está Bueno, bien licenciado, virtual, licenciado, porque le comento que tenemos clases en la mañana también virtuales y eso nos puede perjudicar. Podemos estar yendo en media clase hacia Claro, el INRA y no sí, sería sí. conveniente. Claro, no, no hay problema por mí. Ustedes, me gusta que ustedes decidan porque, bueno, no hay problema para mí, ¿no? Incluso puedo aprovechar varias cosas si es presencial, pero si no, tampoco no se puede exigir, pues los contagios siguen y además es perjudicar toda la mañana, clase que les toca, no sé. Por eso me gustaría que me digan, ya hemos quedado que va a ser del libro, estamos quedando en eso. Me estoy anotando, me anotaré más bien. Ahora quiero que me digan cómo lo ven esto de presencial o virtual nomás. En el chat, licenciado, todos están diciendo virtual. A ver, me lo lees el chat mientras yo busco la fecha. Bueno, en resumen, todos están diciendo virtual, virtual. Yo estoy leyendo presencial, presencial, presencial. Ya. Ya, ya, a ver, escucharemos. ¿Alguien de ustedes también quiere dar su opinión? Opinen, pues, jóvenes, señoritas. decirle que estaría bien virtual, ya que tenemos clases, no muchos de nosotros, antes y después de no, lo que nos toca conocer. Ya, antes les toca con el doctora Clondi, ¿verdad? Sí, Sí, Y licenciado. después de la clase. Por mi parte no tengo otra clase, licenciado. No sé cómo será del resto. Ya. yo tengo Licenciado, por mi actividades en la... lado, estoy en otro paralelo más en el A y paso con el licenciado Víctor Oporto. Pero Ya, las ya. Igual, clases a veces son asincrónicas y no sé si la siguiente, no, para el martes o jueves que daríamos la lectura sería asincrónica de ese licenciado. Ya. Ya, porque yo, si hubiese sido presencial, quería aprovechar la psicóloga Galindo, quería tomarles el examen, entonces estaba pensando que les tome ella el examen. María Galindo, Sí, uy, sí, qué sí. denso. ¿No ve? La de Huanca, de Huanca. ¿Está bien o no? Pero igual puede ser virtual, no hay problema. No, presencial le gusta a ella, pues, para ceñirlos a usted. Me rifo, me rifo. Ya, entonces no, entonces con calma nomás en otra. Presencial. ¿Presencial? Ya, pues mira, Ya, se han animado por la Estoy doctora en Galindo. Quiero ver sus caritas hermosas. Ya. Ya, ¿cómo es, chicos? Más o menos estamos pensando dar el 26 o 28. ¿Cómo lo ven? Virtual, dice aquí. Virtual. Presencial, licenciado, a mí me parece bien. Ya, pero no se perjudicar porque también hay que velar
por los demás, ¿no? Buenos días, licenciado. Disculpe, en mi opinión, yo pienso que que sería virtual, porque como indican mis compañeras, en la mañana de 7:30 a 9 tenemos clases con la licenciada Clondi, y a Ya, veces se pasa el horario, ¿no? Como usted ha podido percibir, a veces terminamos 9:10 y puede que pase eso, entonces tal vez nos atrasaríamos. Y ya, después de sus clases, pienso que también otras personas tienen clases virtuales, ya, entonces sería está bien. también complicado eso. Ya, entonces me estaría anotando yo las cosas que estamos decidiendo hoy. Un ratito me anotaré. Primero, me estoy anotando que es del texto, del texto. Yo les voy a decir las hojas, las páginas, no se preocupen. Luego me estaría anotando virtual hasta el momento. Yo quisiera que también nuestros representantes del curso, los jóvenes y señoritas, un poco vean, ¿no? Si digamos las posibilidades se dan para hacer presencial, no hay problema. Pero hasta el momento, como veo en el chat, dice la mayoría está en esto de virtual, ¿ya? Entonces estoy anotando virtual hasta el momento. Entonces, como vamos a seguir pasando clases, vamos a seguir hablando de esto, ya sería. Ahora, tercero, ¿desean el martes 26 o el jueves 28? El martes, licenciado. Ya, el martes 26 dice la señorita Orellana. ¿Qué dicen los demás jóvenes, señoritas? Martes. El jueves 28, licenciado. Sí, jueves Pienso lo 28. mismo, Lich. Jueves Sí, el jueves. 28, licenciado. Ya, Apoyo al jueves. ya. De todas maneras, si digamos damos el jueves, el martes no estaríamos pasando clases. ¿Por qué? Porque se supone que estarían aprovechando la clase para estudiar. Y el día jueves 28 estaríamos dando el examen. ¿Está bien? ¿O no quieren suspender clases? No hay problema, Sí, Liz. está bien, Lick. Está bien, Lice. Está bien Ya, suspender entonces eso, licenciado. estaríamos quedando para que no haya reclamos, no tengo tiempo, etcétera. Siempre hay reclamos. Y además tengan un espacio también para estudiar, ¿no ve? Entonces estaríamos quedando que el 26, martes, se suspende las clases y ustedes estarían estudiando. Más antes ya les voy a decir las páginas, estarían leyendo, haciendo sus resumen, haciendo sus mapas conceptuales, esquemas, chanchullos, todo lo que quieran. Ahora, el 28 estaríamos dando, se llama control de lectura. Ya estaríamos dando el control de lectura. El 28. Bueno, estamos quedando en eso. Y seguramente, tal vez volvamos a ver esto, ¿no? Pero ya creo que ya está definido. En el texto, de manera virtual, lo que está quedando ahora, el martes 26 estaríamos aprovechando nuestro tiempo para estudiar, organizarnos para el examen. Y el control de lectura se daría el jueves 28. ¿Ya? Entonces, por la plataforma y por ese mismo medio yo le estaría mandando su nota literal y también su nota numeral, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Vamos a continuar con el avance de la asignatura, ¿ya? Estamos leyendo y yo estoy explicando los enfoques comunicacionales. Son varios enfoques y me gustaría que la mayoría de estos enfoques podamos aprender, podamos ejemplificar, podamos conocer, podamos saber de dónde nacen estos enfoques y cómo nos pueden servir en nuestra vida profesional. ¿Sí? Estos enfoques se siguen utilizando, queridos jóvenes señoritas. Cuando ustedes hagan su tesis, hagan su proyecto, su trabajo dirigido, sí o sí tienen que utilizar un enfoque comunicacional.
hay varios estudiantes investigadores, hacen buenas investigaciones y cuando se les pregunta qué enfoque comunicacional utilizó, bueno, ahí ya se quedan, ¿no? Entonces ya la tesis ya no parece que fuese de comunicación, parece tesis de educación, tesis de antropología, historia, sociología, cualquier otra profesión. Al tener un enfoque comunicacional nos ayuda de mucho. Ya, entonces vamos a seguir con la teoría de esto y también vamos a seguir con las prácticas. Es necesario practicar estos enfoques. Listo, vamos a compartir pantalla. Hola, estoy en clases, Fernando. Te llamo luego, porfa. Bueno, ahí están las diapositivas. ¿Se ve, queridos jóvenes, señoritas? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, vamos a continuar. Entonces, lo que estamos viendo son dos cosas importantes. Por un lado, los paradigmas, que son formas de llegar, digamos, a comprender una realidad. Es una visión, es una teoría general, estos paradigmas. En ese sentido, hemos visto 5 paradigmas que nos ayudan en ciencias sociales, ¿no? Hemos visto el paradigma positivista, el paradigma funcionalista, crítico, estructuralista y sistémico. Ya, esas son teorías generales. Ahora las teorías ya menos generales, si quieren, o secundarias, si quieren, no hay problema, pero de igual importancia, porque en una investigación podemos trabajar con un paradigma, pero si es muy general, muy abstracto, muy complejo, podemos utilizar enfoques comunicacionales. Estos enfoques comunicacionales les va a servir de mucho, especialmente en la investigación. Tienen que tener una visión, una mirada, una aproximación ustedes a estos
hechos y fenómenos comunicacionales, y en función de estos enfoques nos podemos aproximar efectivamente, ¿no? Nos podemos aproximar eficientemente. Ya, entonces ahí hemos ido viendo el enfoque aristocrático, el enfoque de la sociología del emisor, el enfoque de la sociología de la producción de mensajes. Sí, ahí está el enfoque aristocrático, ¿no? Hemos hablado de Alex Monteville, Eliot, Ortega y Gasset, ¿no? Y hemos visto cómo estas personas tienen su teoría, su forma de pensar, y nos dicen que la sociedad necesita esta diferencia de clases para que sea una sociedad no que lleve las cosas de una manera adecuada. No a todos pueden gustar este enfoque aristocrático, ¿no? No a todos pueden, pero es una forma de pensar. Y la teoría que ellos plantean, ¿no? Por supuesto que para ellos tiene lógica, sentido, coherencia, etcétera. Ya, entonces este enfoque tampoco porque se llame aristocrático o se piense que es de la época esclavista o de la época feudal, ¿no? Con este nombre aristocrático, no se piense que no existe, sino continúa en nuestros días. Bueno, el otro hemos visto de la sociología del emisor. Este enfoque comunicacional es para ver cómo son los medios, cómo es el propietario de los medios, los periodistas, los reporteros, la gente, quién piensa y quién trabaja en eso. Pero es necesario más que un análisis fuera, es un análisis interno que lo hacemos, un análisis interno de cada uno de nosotros. Saber cómo somos como persona es necesario, sí, porque nosotros como comunicadores vamos a dar mensajes a una determinada población y para ello es necesario conocernos primero, pero no solamente conocernos como personas, sino como grupo, como sociedad, saber qué estatus tenemos, qué rol tenemos, qué pautas tenemos, en qué instituciones estamos y cuál es nuestra cultura. ¿Es necesario? Claro que sí, ¿no? Entonces, otro enfoque que se llama el enfoque del emisor. Otro es de la sociología de la producción de mensajes. Es un enfoque positivista que nos ayuda a ver los mensajes, ¿no? Esta producción de mensajes. Vemos en cada lugar de nuestras vidas mensajes. Al ir a la universidad vemos los comunicados, los mensajes, los afiches. Por las calles vemos mensajes, afiches. Al subir a la movilidad vemos mensajes, afiches, etcétera, etcétera. Entonces, estos mensajes pueden ser estudiados desde muchos paradigmas, desde muchos enfoques, pero uno de ellos es ver estos mensajes desde una visión positivista. En ese sentido, analizar estos mensajes, ¿no? Especialmente estos mensajes periodísticos, la noticia, el reportaje, el artículo, el editorial, la crónica, la entrevista, todos ellos utilizando este método positivista. Entonces, haciendo una observación de esos hechos o fenómenos sociales, haciendo una comparación de esos hechos o fenómenos sociales, haciendo una clasificación de esos hechos o fenómenos sociales y finalmente realizando ya la propia nota periodística, que sería la experimentación de esos hechos o fenómenos sociales. Ya pueden o no utilizar ustedes esto, pueden o no, pueden utilizar otra forma que otros docentes también les enseñen, vale, pero es una alternativa más para llegarnos, aproximarnos a esos hechos o fenómenos sociales y plasmar en documentos periodísticos dicha información. Bueno, ahora vamos a ver el imperialismo cultural, que es otro enfoque, ¿sí? El imperialismo cultural. Bueno, primero dejaremos que lean los jóvenes o señoritas y luego la explicación. Entonces buscamos en nuestro texto
Página 43, licenciado. Ya, sí, tiene mucha razón. Ya, antes de ello habíamos tenido en la misma página 43 la economía política. También es otro enfoque. Sé que ustedes llevan la materia de economía política, ¿no? Sé, pero es otro enfoque comunicacional. Primero leeremos la economía política y luego el imperialismo cultural. Dos personas para leer la economía política, dos párrafos. Licenciado. Yo, Ya, señorita. licenciado. De acuerdo. Puede leer, señorita. Yo anoto, voy a anotar. Economía política. Es un enfoque crítico neomarxista, el cual sugiere estudiar la propiedad y el control de los medios de comunicación para demostrar sus vínculos con la clase dominante. La burguesía, clase dominante en una sociedad, posee y controla los medios de producción material, industrias, máquinas, capital, tecnología, lo que permite a su vez controlar la ideología proletaria con la ayuda de los medios de comunicación. En muchos países los medios de comunicación son propiedad de grandes grupos empresariales con intereses en otras áreas de la comunicación o incluso con actividades totalmente diferentes. Según este enfoque, el funcionamiento de estos grupos de accionistas y comerciales que buscan la maximización de las ganancias les hace considerar secundarios y subordinados, los objetivos que deberían ser prioritarios. La transmisión de educación, cultura e información plural y diversificada. Este Muy enfoque bien. señala que... Está bien, está bien. está bien, está bien. Ya. Bueno, entonces, ustedes llevan una materia que se llama economía política. Esos elementos sirven, ¿no? Ustedes estarán llevando los modos de producción, seguramente estarán llevando la definición del concepto de economía política, producción, distribución, consumo, ¿no? De esos productos. Estarán llevando o van a llevar qué es el valor, valor de cambio, valor, ¿no? Esos elementos del valor y qué es la plusvalía, etcétera, etcétera. Van a llevar todos. Entonces, de ahí, de toda esa parte teórica, nace pues esto que se llama el enfoque crítico neomarxista, que se sigue utilizando como un enfoque. ¿Por qué? Porque desnuda los intereses de una determinada clase. Y esta determinada clase posee los medios de producción, especialmente los medios de comunicación en sus manos. Y hace que estos medios de comunicación estén al servicio de esa clase. Entonces, este enfoque del imperio cultural denuncia eso, dice no, los medios de comunicación no deben estar a manos de ellos, porque están fortaleciendo, ¿no? El interés económico, social, político, ideológico de una determinada clase. Señorita, apellido la última, la que ha leído, luego va a leer otra señora. Choque Corina Daisy. Ya. Gracias, Liz. La otra señorita, por favor. Yo, licenciado. Continúa. Yo, licenciado. Este enfoque señala que la élite política tiene gran variedad de recursos para mantener con los medios una relación favorable y positiva. Los medios electrónicos, por ejemplo, dependen de su funcionamiento de concesiones periódicas otorgadas por el gobierno. Muchos medios impresos de escasa circulación sobreviven gracias a los subsidios y la publicidad oficial, además de los anteriores recursos. Hay canales informales, corrupción, compadrazgos, regalos, puestos políticos, etc., que también se presentan en la relación del gobierno con los comunicadores y que impide el desarrollo de políticas editoriales independientes y críticas. Los medios de comunicación tienden a favorecer los intereses ideológicos, políticos y económicos de la élite, incumpliendo su misión democrática. Entre sus principales representantes tenemos Peter Golding y Graham Murdoch, Herbert Schiller, Dallas Smith y Armand Matelert. Muy bien. Entonces, esta forma, este enfoque justamente desnuda esos lazos que se tienen entre gente que tiene bastante dinero y estos lazos que tienen que ver con aspectos políticos, culturales, sociales, económicos, ¿no?
Eso también podemos ver en la actualidad. Ustedes vean los canales televisivos que tenemos, cuántos de estos canales tienen un tinte político, ¿no? Están, digamos, al servicio, se ve que están al servicio del gobierno. ¿Y cuántos de estos canales televisivos están al servicio de, digamos, de la oposición? O si no son oposición, por lo menos representan a las clases mayoritarias. Esto sucede en la televisión, sucede en la radio, sucede en el periódico, sucede en otros medios digitales, ¿de acuerdo? Ahora, fruto de ello también han habido investigaciones de varios colegas periodistas donde, bueno, se hacen conocer que en el gobierno del MAS, de Evo Morales, estos medios de comunicación tenían una red muy importante, ¿no? A favor justamente de este gobierno. Y hacen conocer en varios libros. Entre ellos podemos hablar el libro de, ¿cómo se llama? El control remoto, que seguramente lo van a ir leyendo ustedes en otras asignaturas, pero si también deseamos leer en la asignatura, podemos leer ese libro que desnuda justamente y utiliza este enfoque para desnudar esos lazos, esos intereses que se tienen. Pasamos a el imperialismo cultural. Señorita, licenciado, por favor. Ya, dale la señorita, pero antes su apellido de la Limachi Adrián. Ya. Ahora sí, la otra señorita. Ya, estamos licenciado. en el imperialismo cultural. Ya. Dice, parte del enfoque crítico, su análisis se enfoca en ver los desequilibrios y las desigualdades en los flujos internacionales de mensajes. El imperialismo cultural, también llamado teoría de la dependencia, denuncia las desigualdades económicas, políticas, sociales, comunicacionales entre los países dominantes y los países periféricos. Se realiza un análisis de los procesos que han llevado a transnacionalización de la propiedad y los flujos de la comunicación internacional. Se comprueban las formas mediante las cuales los medios locales y sus mensajes imitan las estructuras y patrones de la comunicación transnacional. Sus representantes son Herbert Scher, Noam Chomsky, Armand Mallet y Luis Ramiro Beltrán. Bueno, en la década de los 60, 70, después de, ¿no? En esto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, existen comunicadores que van investigando y también haciendo teoría en función de que quieren una verdadera comunicación que sea democrática, que sea popular, que sea mayoritaria, que sea de todas las personas. Entonces, personas que van investigando y denominan, ¿no? a esa desigualdad que existe en el mundo, pero también esa desigualdad en la parte comunicacional, van denunciando con este enfoque que se llama el imperialismo cultural. Es una desigualdad entre estos países más ricos del mundo y los países de la periferia o países pobres. No, por supuesto que los países ricos venden productos, venden mercancías, venden capitales, pero también la comunicación juega un papel importante. Por lo tanto, también nos venden información. Y los países pobres, bueno, admitimos esa información. No, ahora esa desigualdad entre estos países ricos y países pobres también se repercute en otras cosas. Por ejemplo, en regiones ricas y en regiones pobres, en lugares no ricos y en lugares pobres. Pero esto también repercute en, por decir, ya dentro de un país, en departamentos ricos, departamentos pobres, localidades ricas y localidades pobres. Ahora, esto también tiene que ver con las personas ricas y personas pobres. A este estudio dice que existe una brecha digital.
hablando ya de la comunicación. Esta brecha digital es la diferencia, es el espacio, es la brecha, como su nombre lo indica, entre no estas personas ricas y estas personas pobres. Que si existe una dependencia ideológica, política, cultural, también dicen estos autores que existe una diferencia entre la comunicación, ¿ya? Existe un desequilibrio, una desigualdad entre el flujo internacional de mensajes, que tienen que ver también con mensajes económicos, políticos, ideológicos y culturales. Entonces, a esta denuncia de estos autores se le llama, ¿no?, el imperialismo cultural, como este imperialismo cultural o estos imperialismos culturales en el mundo se apropian de cada uno de nosotros. Y la diferencia es que cada vez nosotros somos más pobres dependientemente y estos cada vez más ricos. Este enfoque continúa en nuestros días. Podemos hablar de regiones ricas, de regiones pobres, podemos hablar de las ciudades y el campo, podemos hablar de personas que utilizan la tecnología muy bien y personas que no utilizan la tecnología muy bien. Lugares donde llega el internet y llega un internet bien y lugares donde ni siquiera llega el internet. ¿Ya? Pero además de ello, cómo el acceso a esta tecnología, si tenemos o no tenemos. Se dice que Bolivia es el país más caro y más lento del internet, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una brecha digital, ¿verdad? Mientras los países de nuestra región, su internet es mucho más barato, pero es mucho mejor, veloz. En cambio, se dice eso de nosotros. Entonces, eso es otra brecha digital en los países de la región. Y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero es una forma de desnudar esta diferencia entre algunos que utilizan los medios digitales a su favor y otros que ni siquiera pueden utilizar estos medios digitales a su favor. Bueno, ¿quién ha leído? Laura Nina Brisa Schirer, apellido Laura. Ya. Laura, un cachito. Laura Brisa. Ya. Continuamos. Ahora nos vamos al análisis del cultivo. Licenciado, ¿puedo yo? Ya, señorita. Análisis del cultivo. Parte de un enfoque positivista en el cual plantea que los medios de comunicación, muy particularmente la televisión, cultivan en los receptores concepciones, valores y creencias compartidas sobre la realidad. El efecto del cultivo se da por la acumulación de muchos y diferentes mensajes televisivos. Estas imágenes y valores encuentran una cantidad excesiva de actos violentos, agresivos, el refuerzo de estereotipos sociales y éticos, así como una tendencia política conservadora y derechista a su vez. Estos contenidos cultivan en los receptores percepciones distorsionadas o parceladas de la realidad. ¿Ya? ¿El siguiente párrafo más, licenciado? Sí, por favor. Ya. La metodología del análisis del cultivo incluye, por un lado, el análisis sistemático del contenido de la programación global televisiva, para detectar los aspectos representativos y recurrentes, y por el otro lado, el estudio de los receptores y del grado en que absorben dichas imágenes y valores televisivos. Autores importantes de este enfoque son James Potter, William Ward, Mary Beth Oliver y Georgie Yardman. Muy bien. ¿Apellido, señorita? Tarquino Condori María Alexi. Bueno, el enfoque, el análisis del cultivo. Nos cuenta la teoría que es un análisis de este cultivo, es que es como se utiliza en la agricultura, por decir, digamos, queremos una plantación
de maíz, de trigo, de papa, ¿no? Una plantación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es remover la tierra, ¿no? Hacer que esa tierra esté bien para el cultivo. Y también esa tierra poner algunos químicos, si quieren, o algunas cosas naturales para que esa tierra sea productiva. Y luego la semilla, y luego se va porcando, se va, ya varias cosas que se hace, digamos, en esto de la agricultura. Entonces, nos dicen que de igual manera la comunicación utiliza este análisis del cultivo casi de manera similar. Nos van dando mensajes, ¿no? Nos dan dando mensajes poco a poco, en varios medios, en varios lugares, en varias formas, y nosotros vemos esos mensajes. Por decir, digamos así, a grandes rasgos, la Coca-Cola, ¿no? Vemos en todo lado la Coca-Cola. Cuando viajamos está la Coca-Cola. En el bus que vamos a viajar, salimos del avión y ahí está la Coca-Cola. Entonces la Coca-Cola está en cada lugar. Nos están diciendo que tomemos Coca-Colas, ¿no? Estos mensajes de los medios, ¿no? Y en varias instituciones. La asimilación a nivel cognitivo, que eso llega, digamos, a nosotros mismos, a nuestro inconsciente. Luego, la formación paulatina de actitudes. Podemos rechazar la Coca-Cola, pero con los productos que tiene, incluso las personas que, digamos, son diabéticas por esto del azúcar de la Coca-Cola, pueden tomar una Coca-Cola light, ¿no? Entonces, o sin azúcar. Entonces, ese producto hace que sigan consumiendo dicho producto, pero ya seguramente seguros de que no van a tener y continuar con esa enfermedad o digamos, no consumir mucho azúcar. Y luego la ejecución de la conducta, que al final es, ¿no?, llegar, digamos, a consumir dicho producto. Este análisis del cultivo es las varias maneras que se dan las empresas, ¿no?, para vendernos este producto. Y al final llegamos a consumir dicho producto por estas actitudes, tal vez ya inconscientemente o conscientemente, para llegar a ese producto. ¿Ya? Entonces, hay varios ejemplos. Esto se sigue utilizando en la actualidad, esta forma de consumo. Por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, nos van a dar cosas, nos van a decir cosas, ¿no?, para consumir esos días, ¿no? Por ejemplo, el Día del Padre, cuando sea burla, ¿qué nos dicen? Ya desde unos 2 semanas atrás se dice el papá, la Coca-Cola y la salteña. Y al final, bueno, han visto ustedes, ¿no? Saben los que son papás, que en los colegios, en varios lugares, siempre nos daban eso. Ya, y este año también se ha visto que ha habido grandes filas, ¿no?, donde se vendía Coca-Cola y salteña. Bueno, la protesta también va y dicen los papás ya no quieren eso, ¿no? Quieren otra cosa de regalos. El Día de la Madre va a ser igual, el Día del Niño, vean, hoy es el Día del Niño y vean cómo han ido cultivando justamente para comprarle algo a ese niño. Pueden ser juguetes, pueden ser ropa, pueden ser material escolar, pero ha habido eso. Y hay esto en los medios de comunicación. Bueno, vamos a seguir con el establecimiento de la agenda. Y luego vamos... Licenciado, ¿puedo leer yo? Ya, la señorita, la primera que ha dicho. Ya, y luego vamos a quedar ahí. Ya. Bueno, establecimiento de la agenda. Este enfoque plantea que la influencia de los medios informativos se da de manera indirecta en las cogniciones del preceptor acerca de qué temas pensar y qué importancia darles a cada uno de ellos. Es un conjunto de acontecimientos agendados de una manera unilateral,
por el emisor viendo sus intereses políticos, económicos, sociales. Sus grandes logros del establecimiento de la agenda se vio en aspectos políticos y electorales. Designa el hecho que los medios, sobre todo en las políticas, los temas de actualidad y la producción documental, tienen el poder de concentrar la atención del público. Los autores principales de este enfoque son Walter Lippmann, Maxwell Maltbus, Donald Shaw y Bernard Cohen y Doris Graver. Apellido, señorita. Surco Condori Pamela. Bueno, el establecimiento de la agenda. Lo que pasa es, y nos explica la teoría, lo que pasa que en la realidad existen muchos hechos que la población debe saber. ¿De acuerdo? Estos hechos referidos al deporte, a la educación, referidos a la cultura, a lo social, político, económico, a todo lo que ustedes quieran. Sucede esto, ¿no? Entonces, todos estos hechos llegan a una sala de redacción, si quieren, y ahí las personas no pueden, digamos, en el periódico, bueno, informar en el periódico todo esto, o en la televisión, informar, sería pues informativo de todo el día, o en la radio, ¿no? Hay programas que tienen 1 hora, en la televisión también, ¿no? Hay programas que tienen 1 hora y media, o tal vez media hora, etcétera. Entonces, el tiempo y otras limitantes hace que la gente encargada de ver este establecimiento de la agenda de manera individual, personal o grupal, o tal vez de manera también viendo la ideología, viendo los intereses del medio, lo que hace es seleccionar las noticias. Entonces, por decirles, digamos, existen 20 noticias, ¿no? que han sucedido en todos los aspectos. Entonces, la gente encargada selecciona de esas 20 noticias, puede seleccionar 3. Y esas 3 van a salir en la televisión, o van a estar plasmadas en la prensa, o van a estar difundidas en la radio. Las demás 17 no se les va a dar atención, o sea, no van a ser publicadas. Entonces, esta agenda, nos dicen los comunicadores, que no debería ser así, no debería ser, debería analizar, debería tener una orientación mucho más fuerte el medio, para no seleccionar de manera personal o de manera grupal bajo intereses que a ellos les convengan. Entonces, esa es la denuncia también de este establecimiento de la agenda, que no se puede analizar todo lo que haya sucedido, y al analizar unas cuantas noticias, al difundir esas noticias, se hace una segregación de la realidad. Esto también sucede en los medios de comunicación en la actualidad. Algunos medios de comunicación priorizan y dan más tiempo y más información sobre algunos hechos, y algunos, bueno, ni tocan estos hechos, ¿de acuerdo? Entonces, estos autores nos dicen, bueno, eso no debería ser así, debería cambiar este establecimiento de la agenda, porque eso hace que no se conozca en su plenitud todos estos y fenómenos sociales que pasan en la realidad. Continuamos, llevaremos esto más, porque ya, vamos ya me ha dicho la señorita, ¿no es su apellido, la última? Sí, licenciado. Ya. Ahora, la aguja hipodérmica. ¿Ya Necesitamos... ahora sí puedo leer, licenciado? Ya, la señorita, a ver, la aguja hipodérmica. Aguja hipodérmica. Un enfoque mecanicista y elemental de las relaciones que mantienen los medios con la audiencia, propuesto por Harold Laswell, según el cual los medios
inyectan directamente en cada individuo de una audiencia pasiva y atomizada, valores, ideas e información con los cuales producen un efecto directo sin mediación. Constituye un esquema de estímulo-respuesta. Es el poder de influencia atribuido a los medios masivos de comunicación y que influyen en las masas. Se encuentra en el informe denominado La teoría de la aguja hipodérmica, y las razones principales son el tremendo uso de la propaganda bélica a partir de la Segunda Guerra Mundial para persuadir a las masas incondicionalmente a los respectivos bandos. B. El auge de las ciencias sociales, basada en las teorías de dos pasos de estímulos y respuestas. Esta teoría daban por sentado ciertos estímulos, hábilmente elaborados, y miraban a través de los medios a cada uno de los miembros individuales de la sociedad de masas, y que cada uno de ellos los percibía del mismo modo, provocando en todos una respuesta más o menos uniforme. Muy bien. ¿Apellido? Valdivia Castaños Inés Gisela. Bueno. La aguja hipodérmica. En la mayoría de las tesis que he visto en la carrera utilizan este enfoque que es el enfoque funcionalista, el enfoque de la aguja hipodérmica. Seguramente porque la mayoría de nuestros colegas hace conocer este enfoque, ¿no? Y no así, digamos, otros enfoques que también estamos viendo ahora. Y siguen utilizando este enfoque. No es malo, no es malo. Sí, pero algunas veces este enfoque van forzando en su investigación y solamente como para decir, he utilizado un enfoque, utilizan este enfoque que es el enfoque de Laswell, de la aguja hipodérmica. Como ha leído la señorita, este enfoque nace después entre medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la década de los 40 nace, y es un enfoque donde hace que estos mensajes políticos lleguen a una determinada población y actúe esa determinada población en función de esos mensajes. En la actualidad también los medios de comunicación utilizan esta forma de Laswell que se llama la aguja hipodérmica. Laswell, vamos a ver ya en los modelos, pero les iré diciendo, al modelo tradicional de Aristóteles, que era emisor, mensaje y receptor, añade dos elementos, el canal y los efectos. Entonces, el modelito de Laswell es quién dice qué, a quiénes, en qué canal y con qué efectos. Entonces, lo que se quiere ver aquí es justamente los efectos que dan estos mensajes. Y que seguramente estos mensajes son inmediatos. Es como su nombre lo indica, es poner una aguja, una vacuna, y los efectos son inmediatos. Acuérdense de las vacunas que nos han puesto. Y comentamos, ¿no? Cuando nos han puesto las vacunas, bueno, ¿has tenido algún efecto? Algunos sí les ha hecho algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, dolor de cabeza, han tenido como una gripe, etcétera, etcétera. Entonces, es así. Esta aguja hipodérmica es inyectar en la población, inyectar en una persona estos mensajes comunicacionales y al mismo momento ver la reacción, ver los efectos que hace estos mensajes. Continuamos, tenemos todavía un párrafo más para leer y ahí vamos a quedar. ¿Yo puedo leer, licenciado? Ya, señorita. El uso y gratificaciones. Los autores de esta corriente explican que... No, señorita, nos falta un pasajito. Ya, licenciado. El principal elemento de la teoría hipodérmica es en efecto la presencia explícita de una teoría de las sociedades de masas, mientras en su vertiente comunicativa opera complementariamente una teoría psicológica de la acción. También podría describirse el modelo hipodérmico como una teoría de la propaganda. Es que en efecto es el tema central respecto al universo de los medios. Especialmente en los años 20 y 30 aparecieron numerosas publicaciones de libros
que llamaban la atención sobre los factores retóricos y psicológicos utilizados por los propagandistas. El ámbito de trabajo científico más estrechamente vinculado a la propaganda es justamente el estudio. Muy bien. Señorita, apellido. Ramos, palabra. Bien. Hemos ido viendo el día de hoy, hemos visto la economía política, hemos visto el imperialismo cultural, hemos visto el análisis del cultivo, el establecimiento de la agenda y la aguja hipodérmica. Por supuesto que en nuestro libro está a grandes rasgos, ¿no? Todos estos elementos, pero de todas maneras nos hacen conocer qué son estos enfoques comunicacionales. Cuando ustedes utilicen estos enfoques en su investigación, tienen que profundizar, ¿no? Profundizar y saber con exactitud todos estos elementos. Entonces, en la lectura de nuestro libro también nos hacen conocer a qué autores apoyan estos enfoques, buscar esos autores, no saber cada uno de estos autores para fortalecer nuestra teoría cuando hagamos investigación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quedar ahí con el compromiso de que el día jueves vamos a utilizar uno de estos enfoques y vamos a hacer la práctica. En la práctica creo que se entiende mejor esta teoría. Sí, hay que hacer la práctica para saber en qué consisten estos enfoques. Entonces, vamos a practicar varias veces, de varias formas, con varios de estos enfoques para comprender exactamente qué nos han querido decir estos autores. Ya vamos a dejar de compartir pantalla y escucharlos a ustedes. Bien, tienen la palabra. Yo anoto participación. ¿Quiénes quieren participar? Las chicas han participado muy bien hoy día, solamente puras chicas hay en el curso. No, ¿quién dice? También están los varones, que siempre. Ya, participen pues. ¿Quiere participar? Claro, licenciado. De hecho, me llamó mucho la atención esto de la aguja hipodérmica cuando usted dijo que utilizamos este medio más que todo para una determinada población y que la población o el grupo de personas hagan caso al mensaje que nosotros estamos mandando. Entonces me he puesto a pensar mucho, ¿no? ¿Cómo se lleva a efecto esto? Quizás por medio de los influencers o los medios digitales o medios de comunicación que existe constantemente ya en nuestro mundo, se puede decir mucho más sencillo, pero realmente, como usted dijo, me puso a pensar en lo de la historia de la Segunda Guerra Mundial, todo, cómo funcionó esto literalmente, como por ejemplo en el lado alemán, los nazis, con el discurso que lanzaba Adolf Hitler, les convencía y les motivaba a hacer lo que él les pedía, literalmente, aun cuando fuera cosas inhumanas como lo que hicieron con los judíos o los polacos, pero igual lo hacían porque ellos creían que el mensaje que Hitler les estaba dando era bueno, y lo mismo estaba pasando con la Unión Europea. Ellos se unieron con el mensaje claro de que no se van a dejar pisotear por los nazis. Entonces, ahí se ve claramente, ¿no?, cómo el mensaje se ponía en práctica, lo cual ocasionó una guerra muy grande. Entonces, yo pienso que lo mismo podría aplicarse en nuestros tiempos si es que realmente nosotros preparamos bien el mensaje, lo hacemos de una manera tan convincente de que realmente esto jale a las personas y esto en cierta manera nos ayude. Muy bien. Bueno, comentarles que las personas que participan me parece muy bien. Entonces, tengo un casillero de participación que ya los tienen llenos. Esto de la participación también quisiera que la gente que no participa se anime a participar. Somos comunicadores, debemos participar, debemos hablar. Si vamos a tener algunas fallas lingüísticas, algunas fallas sintácticas, si quieren así, o morfológicas al hablar, bueno, pues nos equivocaremos en clases, pero no nos equivocaremos ya en el futuro. Entonces, para esto son las clases, para que ustedes puedan equivocarse aquí entre nosotros, si quieren así.
y también pierdan el miedo de hablar, de charlar, de hacer conocer sus ideas. Ya los que participan ya los conozco, está bien, y van llenando su casillero, no sé dónde más va a anotar su casillero, pero los demás tienen que participar, porque no tiene sentido que sean comunicadores y que nunca se hayan comunicado en nuestras clases. Ya, entonces vayan pensando. Si hoy no participan, bueno, las clases de las próximas vayan participando. Ahí está el libro y es del libro lo que participan. Tampoco es otras cosas, ¿no? Que es difícil, digamos, la participación. Bueno, continuamos. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere Licenciado, conocer su idea? La señorita Escobar. Yo tenía un mapa conceptual, no sé si lo puedo mostrar. Eso Uh, ya había hecho en los propedéuticos, había avanzado ya un poquito al respecto. Miti, Yo pues me propuse hacer un mapa conceptual para mostrarme a la licenciada, pero nunca le mostré. ¿Con qué pasabas? ¿Con qué pasabas? No me acuerdo su nombre, creo que era Janet. Janet Daza debido ser, Janet Daza. Ya, a ver, mostranos, yo le voy a hacer conocer a la Janet, la corcha de la escoba. Mapa conceptual, a ver, tío. A ver. Un ratito, licenciada. ¿Me puede permitir compartir? Claro, claro que sí. No sé si se logra ver. Se logra ver. Ya, bueno, este es de mi trabajo de la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Yo lo puse aquí, es el trabajo de Harold Darwin Laswell, basado en el análisis de la propaganda y sus efectos sobre la formación de la opinión pública. Se originó en el lapso del tiempo entre la Segunda Guerra Mundial para difundir las ideas del partido nazi. También digo que el inicio de la teoría de la aguja hipodérmica se basa en hechos que los medios de comunicación inyectan información tratada y filtrada, de modo que su contenido es dado por cierto. También digo aquí que la teoría permite moldear la conducta y hacer que se desarrollen comportamientos favorables a las interacciones e intereses de los grupos de poderes, tanto públicos como privados. También a partir de 1948, Laswell propuso el modelo de la teoría hipodérmica, con el cual establecía que sus actos comunicaciones deberían responder a las siguientes preguntas, que sería el análisis del emisor, quién dice, del contenido del mensaje, qué dice, sobre qué canal, a quién y con qué efecto. Y por eso puse estas imágenes también, porque son las cuestionantes que deberían hacerse, ¿no? ¿Quién dice de qué a quién, con qué efecto y con qué canal? Eso. Muy bien, señorita Corcha Escobar. La señorita Escobar hizo un pequeño trabajo que se llama los niveles comunicacionales, ¿verdad, señorita? Sí. Ya, ese trabajito ya está difundido en varias universidades. Ojalá, creo que no se moleste. Está con el nombre de ella, ¿no? Y lo estoy difundiendo. Entonces, estas cosas que me motivan y también motivan al estudiante tienen que ser, pues, hacer conocer, tienen que conocer las personas en otros lados. Entonces yo estoy utilizando su forma de explicación que ella hizo de los niveles y lo estoy haciendo ver, escuchar, analizar a otros estudiantes de otras universidades, ¿no? Para que ustedes sepan que así tiene que ser la educación. Bueno, felicidades, agradecerle por ese trabajo que ha hecho. Y también por el trabajo de ahora, ¿no? Que nos muestra un mapa conceptual hablando de la aguja hipodérmica. Ya les decía, esta aguja hipodérmica o el análisis de Laswell en muchas tesis en la actualidad están utilizando los jóvenes. No es malo, ¿no? A pesar que la Segunda Guerra Mundial, 1945 termina y hasta nuestros días continúa este enfoque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos están ahí. Está el emisor, el mensaje, está el receptor, está el código y están los efectos, ¿no? Bueno, ¿alguien más?
Licenciado, ¿puedo Sí, participar? claro que sí. Ok, buenos días, ¿no, licenciado y compañeros? Yo quería tocar el punto de economía política, ¿no? Que me llamó la atención, que nos dice que la burguesía era los dueños de los medios de producción y con esto controlaba la ideología del proletariado. Y ahora en la actualidad, los medios de comunicación, que es algo muy importante, ¿no? Para informar a la población, son controlados por grupos empresariales grandes y que estos le dan más atención, ¿no? A programas, a cosas tontas, ¿no? Por así decirlo, que no nos aporta mucho y no le dan mucha atención a informar a la población. Y aún así informando, yo creo que en muchos aspectos nos mienten, ¿no? No nos dan la información verdadera o concisa. ¿Y eso, licenciado? No, muy bien, pues muy bien. Justamente para hacer estas denuncias, no las vamos a hacer denuncias no sin conocimiento. Es necesario utilizar un enfoque comunicacional. Nuestras investigaciones, nuestras publicaciones pueden ser denuncias, sí. Entonces, utilizando un enfoque comunicacional podemos hacer esas denuncias. Utilizar la economía política, el imperialismo cultural, para ver, ¿no? Cómo la gente o un grupo de personas aprovecha de los medios de comunicación para intereses personales o de grupo. Y eso se ve. ¿Quién tiene que denunciar? Les pregunto. Si no somos nosotros. Nosotros tenemos que denunciar, pero no con una denuncia que no nos hagan caso, sino con una denuncia que tenga dentro de esa denuncia una teoría, que tenga un paradigma, que tenga un enfoque comunicacional. Entonces eso va a hacer que la gente no sepa que la denuncia es una denuncia muy seria. ¿Ya? Bien, Maldonado, ¿alguien más quiere participar? Licenciado, para aclarar, ¿no? Yagüita Maldonado, no le cambié todavía. Ya. A la mierda. ¿Cómo era el apellido Y primero? Yagüita Uy, Maldonado, Daniel. tienes que cambiar porque ya me confundí. Licenciado, de mí está con Taraniapo. Sí, pues así me confunde. Perdón. Un ratito. Ya, ahora sí. El joven, ¿qué me decía su apellido? Yagüita Maldonado, Daniel Ay, Yunque, ay, ay, licenciado. ya, tienen que cambiar porque a veces les anoto. Ya he anotado. Sí, Otra licenciado, persona. voy a hacerlo. Ya, ¿alguien más quiere Sí, participar? licenciado, por favor, si me permite, Claro que sí, Héctor. algunas aclaraciones personales, ¿no es cierto?, para entender mejor el concepto de Harold Laswell. Lo recomiendo leer, ¿no? Un texto muy interesante. No sé si se adecua a la comunicación misma, es la psicopatología y la política, porque Harold Laswell es politólogo, ¿no es cierto? Bien, quiero hacer alguna aclaración más, ¿no es cierto? En el aspecto de la economía política como mecanismos económicos en la cultura. Es decir, ¿no? Cultura tiene un concepto rico, como usted, ¿no es cierto?, lo desarrolla en su texto, ¿no? Pues yo me voy a apoyar en Antonio Damasio, porque la cultura más que todo es, ¿no es cierto?, el resultado del surgimiento de la conciencia. En este caso, yo en vez de la cultura, podría llamarle dentro de los medios de comunicación una industria cultural, ¿no? Una industria cultural, ya que la comunicación social, ¿no es cierto?, adquiere un valor mercantil. Toda comunicación social adquiere un valor mercantil, ¿no es cierto? Se ha vuelto indispensable, ¿no es cierto?, este valor mercantil. Entonces, por eso llamaría yo una industria cultural, porque estas instituciones sociales, ¿no es cierto?, se han convertido más que empresas generadoras, ¿no es cierto?, de riqueza o de productos sometidos al juego del mercado y de la competencia.
Y es por eso que podría llamarse una industria cultural, porque funcionan, ¿no es cierto?, estos mecanismos económicos que son, ¿no es cierto?, manifestaciones constantes en su reestructuración. Parece que no les interesa la cultura como tal, más que todo es una industria, ¿no es cierto? Es por eso que podríamos llamar una industria cultural. Asimismo, ¿no es cierto?, ampliando la economía política y el imperialismo cultural, habría que tomar algunos aspectos importantes o mecanismos, ¿no es cierto?, socioculturales, en este caso, que juegan una regulación y control importante. Uno sería, ¿no es cierto?, el poder político. El poder político se podría entender desde la concepción de la ciencia política, ¿no es cierto?, como una imposición de los que ostentan el poder real, en este caso el poder político, que más que todo descansa, ¿no es cierto?, en el Ejecutivo y en el órgano legislativo, que siempre, ¿no es cierto?, restringen o imponen algunas consideraciones, ¿no es cierto?, sobre la comunicación. Otra regulación y control que podríamos tener culturalmente son los poderes financieros, que ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, porque cada vez, ¿no es cierto?, aumentan su producción, dejando atrás una buena información, ¿no es cierto?, y cada vez más crece las empresas mediáticas referidas simplemente al consumo, ¿no es cierto?, es decir, hay un control de grandes grupos transnacionales, multimedia, como usted dijo, ¿no es cierto?, prensa, escrita, televisión, cine, etcétera, etcétera. Y la mercantilización, ¿no es cierto?, es los que nos controlan. Y por lo tanto, no podría llamar yo cultura, sino podría llamar una cultura industrial. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, querido Héctor, siempre Héctor. Miren, ya no sé dónde poner participación a Héctor, pero me parece bien, ¿no? Cuanto más participación, no hay lío. Tienes razón, querido Héctor, en esto de la cultura, pero aquí en nuestro libro, en la página 55, justamente hablamos también de este enfoque y decimos la industria cultural o las industrias culturales. Es este enfoque justamente quien nos va a hacer conocer de estas diferencias y cómo estos medios de comunicación se aprovechan, digamos, de una cultura y en función de esos intereses. Entonces, este enfoque nos ayuda a analizar esto, la industria cultural, que ya lo tenemos, que lo vamos a ir viendo, Héctor, lo vamos a ir viendo. Ahora, estos dos otros enfoques que has tocado, que es el imperialismo cultural y la economía política, sí tienen que ver con esto de la denuncia. Y la denuncia, como decía Héctor, no tiene que ser pues una denuncia sin conocimiento. Teniendo sólidos conocimientos, seguramente la denuncia del papel que juegan los medios de comunicación en una determinada sociedad o el papel de estos propietarios de estos medios de comunicación en una determinada sociedad, hay que hacer conocer. Existen formas de hacer conocer y qué mejor utilizar estos enfoques, ¿no? Para justamente hacer conocer estas cosas que pasan con nuestra profesión. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, ya son las 10:21. Lo que hemos acordado a principios de clase es que vamos a realizar nuestro control de lectura del texto de manera virtual. Va a ser el 28 de este mes. El 26 no vamos a tener clases porque vamos a estar estudiando. Eso es lo que hemos determinado. Si no hay algún cambio, hasta una semana antes o un poquito más, bueno, eso se hace realidad. Pero si hay algún cambio y dicen, bueno, queremos ir, queremos presencial o no queremos el texto, queremos que nos mande otro texto para leer, no hay problema. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo el día jueves. Los días jueves es práctica. Voy a
escoger una práctica referida a los enfoques comunicacionales y de esa manera nos vamos a darnos cuenta a plenitud cómo es, digamos, esto de los enfoques, cómo podemos plasmar en pequeñas investigaciones comunicacionales. Bueno, jóvenes, señoritas, nos vemos hasta el día jueves. Chao, 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 nos vemos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.